Hola chicos, les quiero dar la bienvenida de nuevo a este espacio de formación. Hoy les voy a explicar un poquito los temas que vamos a abordar en ciencias sociales y dejar claros unos conceptos que debemos tener pues como apropiados para poder empezar a trabajar pues en este módulo. Lo primero me da mucha alegría compartir de nuevo con ustedes, aunque sea desde la virtualidad. Sean todos bienvenidos, espero que disfruten mucho este espacio que es pensado para ustedes, lo hacemos con mucho amor. Lo primero que vamos a observar este periodo es un concepto clave y es el de nacionalismo. Y nos preguntamos por qué son importantes los nacionalismos, los estados-nación, como modelos de organización política. Los logros, identificar el origen y evolución de esos nacionalismos y su influencia en estos modelos de organización política. Y en la segunda parte del módulo, ya diría yo en la última, vamos a ver la geografía política de Colombia. Vamos a ver también que los nacionalismos, hay varios conceptos pues clave, ustedes se preguntarán por qué empezamos con nacionalismo y terminamos con geografía política de Colombia. Resulta que uno piensa en nacionalismo y piensa en un concepto de la política, ¿cierto? Y ese concepto de la política se ve reflejado también en ese control del territorio, y siempre que hablamos de territorio y espacio, nos referimos a un concepto pues geográfico. Vamos a ver cómo surge ese nacionalismo, los tipos de nacionalismo, eso sobre todo esta semana. Más adelante vamos a ver las teorías sobre nación y nacionalismo y los nacionalismos y las guerras mundiales. Vemos que en Europa esta idea de nación, esta idea de vincularse, se termina traduciendo en expandirse territorialmente, en anexionar territorios, en quién es más fuerte. Vamos a ver cómo un nacionalismo se llega a convertir en esto que se trata de demostrar quién tiene más poder, ¿cierto? Y vamos a ver algo muy importante y es los nacionalismos en el mundo actual. Ustedes dirán, ¿por qué en el mundo actual? Miren, este siglo y esta década ha estado muy marcada por recurrir como a sucesos que eran de nuestro pasado. Me explico. En el siglo XIX, en el siglo XX, perdón, vemos la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, un proceso donde ascienden gobiernos nacionalistas, ¿cierto? Hoy estamos viviendo lo mismo. Ganan democráticamente varios mandatarios de corte nacionalista. Ejemplo Francia, ejemplo vemos a Trump, hay ejemplos también en América Latina. Entonces vamos a ver qué ocurre con esos nacionalismos hoy, después de que conozcamos y podamos identificar qué tipo de nacionalismo es el que está ascendiendo hoy. Vemos también un poco, como les decía, de geografía política de Colombia, mirarnos como Estado y como nación, cómo hacemos control pues de este territorio y también ligado al territorio de lo geográfico, se busca aprender a cuidar el entorno, esta casa común para fundamentar nuestra supervivencia. Y por último, vamos a ver los organismos de control en Colombia. Antes de empezar cualquier tema con ustedes, quiero dejar algunas claridades con algunos conceptos que son vitales para entender la idea de nacionalismo y diferenciarlo también, diferenciar el nacionalismo de otros conceptos también políticos. El primero que debemos diferenciarlo es del Estado. Debemos entender el Estado como un territorio con fronteras internacionales reconocidas oficialmente, o sea, por otros estados, y sobre el cual tienen vigencia una serie de leyes e instituciones, ¿cierto? O sea, hay un programa, un gobierno y hay unas fronteras definidas. Aparte de eso, obviamente hay un territorio que es el que demarcan esas fronteras y no podemos pensar en Estado sin pensar tampoco en esa población que lo habita y que se siente perteneciente a. Entonces, a esta definición habría que añadirle también el de la población y el de esa idea de nación o identidad nacional. Ahora, hablando un poco de ese pertenecer,
se habla de nacionalidad. La nacionalidad son como estos rasgos o factores de tipo económico, social o cultural que definen la población de un territorio. Es un proceso también de identidad, pero no va más allá de algo que evidencie como que es diferente a. Vamos ahora a uno de los más complejos y es la idea de nación. La nación nos dicen que es un estado más avanzado de la nacionalidad. Empieza un sentimiento de reivindicación de una identidad nacional y este al fin y al cabo termina traduciéndose en el querer tener ese poder político, el querer que esas ideas, el querer que esa identidad que ellos representan se vea representada también pues en lo político. Casi siempre cuando hablamos de nación y estos reclamos por una nación diferente, de estas reivindicaciones van por ejemplo, por la lengua, la cultura, la religión o el pasado. Ejemplo de esto es País Vasco en España, que reclama su independencia, se sienten diferentes a los españoles, hablan catalán, entonces ellos no se sienten pertenecientes a esa España, entonces vemos que empiezan a hacer unos reclamos por una identidad y una autonomía, pues, que no se les está reconociendo ni dando en los demás países. Y por último, hablamos de nacionalismo, que es el tema que nos va a convocar. Este es sería ya el movimiento político que pretende reactivar y realizar estos objetivos que la nación plantea. Casi siempre, como les mencionaba anteriormente, estos reclamos van por ser un Estado independiente, otros luchan por su autonomía, pues, pero casi siempre es una lucha por su independencia, porque no se sienten pertenecientes a ese régimen. Por ejemplo, nosotros, los procesos de independencia, aunque no se puede hablar de nación o nación propiamente como lo entendemos hoy, pero nosotros en nuestro proceso de independencia también reclamamos ser diferentes de España y obviamente al ser diferentes de España no podíamos seguir subyugados a sus decisiones y emprendemos el proceso de independencia. Vemos, un claro ejemplo, discúlpenme, vemos un claro ejemplo en la Revolución Mexicana, donde ellos se reconocen como mestizos y quieren tener una constitución, unas leyes y una nación acorde a ese ser mestizos. Entonces vemos ahí cómo empiezan estas ideas de nación y nacionalismo, como a calarnos frente a unos reclamos, ¿cierto? Por último, nación y Estado. Miren, uno pensaría que siempre que hablamos de nación, hablamos de este territorio, de estas leyes políticas, pero miren, no siempre es así. Y ahí entra lo complejo de este asunto. Hay naciones que no tienen Estado y hay estados sin nación. Hay estados, por ejemplo, como Yugoslavia, que integraban un montón de ideas, culturas diferentes. Una imposición, por ejemplo, de estados, vemos en África que fue dividido con una regla, no se tienen en cuenta las peculiaridades étnicas, simplemente se marca la frontera y una etnia, una tribu quedó dividida entre dos países. Entonces vemos un estado con una nación fragmentada y vemos naciones que no tienen territorio. El más claro ejemplo de esto es el Kurdistán. En todo Medio Oriente está la colonia de kurdos, se reconocen como kurdos, pero no tienen un territorio como tal otorgado. Entonces vemos ahí otro elemento complejo del asunto. Bueno, esto era lo que les quería compartir. Espero disfruten mucho el módulo, que lean sobre nacionalismo para que nos podamos encontrar en nuestra clase en vivo y que disfruten este espacio tanto como lo hago yo. Un abrazo a todos.